we've got good news. Just spoke with Speaker McCarthy, and we've reached a bipartisan budget agreement that we're ready to move to the full Congress. And I think it's a really important step forward, And it takes the threat of catastrophic default off the table, protects our hard-earned and historic economic recovery. And the agreement also represents a compromise, which means no one got everything they want. But that's the responsibility of governing. And this is a deal is good news, I believe, you'll see, for the American people. Buenos días, 8 de la mañana, medio constipado Biden, pero con acuerdo de techo de deuda. Ya está encima de la mesa el fin del teatrillo y sobre todo la fotografía de el acuerdo que va a permitir a Biden llegar hasta el final de su mandato, hasta 2025, va a tener encima de la mesa ya la opción de un acuerdo presupuestario. Así es como finalmente ha dicho Biden que es el acuerdo, no un aumento del techo de gasto, sino un aumento sino un acuerdo presupuestario, porque lo que acepta finalmente es prácticamente rebajar todo menos la guerra. 3,3% sube el presupuesto de la guerra, de defensa, sube el presupuesto general en el entorno del 0,8, 0,7, poniendo claramente dónde está el esfuerzo, dónde está el gran movimiento que quiere hacer Biden, que quiere hacer el gobierno norteamericano, por lo que más ayuda a Ucrania en la guerra de Ucrania. 8:01 de la mañana, a partir de ahora, ¿qué? McCarthy lo que dice también como respuesta al mensaje de Biden es que el presidente Biden quería gastar más y aumentar los impuestos. Los republicanos lucharon y ganaron para reducir el gasto y evitar que Biden se extralimite radicalmente. Las reformas sistémicas que implementamos marcan el comienzo de un cambio histórico en Washington. No sabemos dónde lo ve McCarthy. Ahora tiene que convencer a los suyos de que esto no ha sido un teatrillo sin más, sino de que sí tiene consecuencias para Biden haber aceptado el acuerdo presupuestario. Miren el gráfico porque nos marca cómo queda el acuerdo presupuestario. El punto de partida es la línea gris antes de la negociación. El presupuesto Biden está en la línea azul. Lo que dice McCarthy es que la línea roja es como se queda finalmente el presupuesto. Le meten un recorte importante al presupuesto, al gasto. No tocan Medicare, pero sí tocan el resto de partidas, sobre todo las que están en materia laboral, para que haya menos gasto, más esfuerzo para buscar un puesto de trabajo y no haya tanto gasto social para proteger a quien podría estar buscando un empleo. La parte fundamental es que el presupuesto de la guerra, como les decía, no se contiene, más 3,3%. A partir de aquí, liberamos uno de los nubarrones importantes. Ahora falta ver qué va a pasar, porque miren el siguiente gráfico, a partir de aquí tenemos la duda. Esto es 2011, abrimos GPS y vamos a ver a partir de ahora qué sucede. No lo parece hoy. Saben que hay cerrado, festivo, en Estados Unidos y Reino Unido, pero SP500 sí cotiza. No va a haber liquidez, sí va a haber un poco la sensación de cómo se puede tomar la medida. 0,30 futuros, lo vamos a ver enseguida, la fotografía que nos está mostrando ahora mismo el SP500 en futuros. La fotografía que les traigo es el GPS que hay que mirar a partir de ahora. En 2011, cuando se llegó al acuerdo del techo de deuda, menos 17%. No se recuperó no se recuperó hasta el año siguiente. No se recuperó en ese año el SP500 de la caída, del guantazo que recibió el mercado después de haber llegado al acuerdo. Por lo que hay que ver a partir de ahora qué hace el GPS. Si se mimetiza con el 2011, vamos a tener unos meses de caídas importantes. Si pérdidas pasadas no significan pérdidas futuras, si beneficios pasados no significan beneficios futuros, entonces, en ese caso, si no se mimetiza con el GPS de 2011, podemos ver un comportamiento alcista. Vamos, que no tenemos ni idea. Nadie tiene ni idea de los analistas qué va a suceder a partir de ahora. Si hay una fotografía de nubarrón fuera, debería darnos una subida al mercado, pero con la duda de lo que puede hacer el techo de deuda con el SP500, visto lo que sucedió en 2011. ¿Cuáles son las dudas fundamentales? Si no se han pillado los dedos por el camino, si no hay un movimiento ahora mismo del mercado de decir, cuidado que habéis apurado demasiado y ahora no se puede pagar aquí, cuidado porque los funcionarios van a tenerse que ir 2 días a casa porque no hay para pagarles, cuidado porque hay algún pago de deuda que va a tener que retrasarse unos días.
Ahora mismo no parece, sobre todo porque Yellen, cuando se llegaba al acuerdo, la secretaria de Estado norteamericana de Economía, la ministra de Economía allí, lo que dijo es: vamos a extender hasta el 5 la necesidad. Como hemos sido muy ahorradores en los últimos días, no tenemos problema para que los problemas no vengan hasta el 5 y no hasta el 1, que es el jueves, de tal manera que estaríamos hablando de la semana que viene. Todo parece indicar, como les contábamos el viernes, que mañana se vota, y una vez que mañana se vote con carácter de urgencia, ya se les está haciendo volver a Washington para todo el proceso de iniciar la votación, y una vez que se vote, pues no debería haber problemas. ¿Qué hace el mercado? Fíjense en el mercado. S&P 500, 0,32% arriba, 4.226 lo estamos viendo en futuros. Vamos a ver si podemos ver el mercado. Vamos a ver. No sé si... Vamos a ver si podemos verlo. S&P 500, 4.226, 0,32% arriba. Tenemos también la fotografía del VIX. Fíjense, es muy importante. Abajo, 49,15 en una fotografía clara. Vamos a ver si no la liamos aquí. 19,15 con una caída del 2,22, lo que nos refleja la disminución, sobre todo, de la presión en la volatilidad. Es cierto que hoy no hay liquidez. No tenemos Estados Unidos, no tenemos Reino Unido, se cotiza en futuros, pero sin chicha, de tal manera que es normal también que la liquidez baje. Tenemos futuros, fíjense la parte en positiva en Europa, 0,13, 0,12, no parece que sea un gran problema tampoco alcista, no parece que estemos diciendo, esto se va arriba. Y tenemos los futuros en Estados Unidos, medio punto, 0,30, Nasdaq medio punto, S&P 500, 0,30. Petróleo arriba, después de quitar también las dudas alrededor de lo que va a suceder o de lo que podía haber sucedido con el techo de deuda, 0,58, 0,69, Brent, West Texas, 77,40, 73,17, es el cambio ahora mismo, se camina hacia los $80 empujado por una OPEP que tiene reunión este fin de semana que viene, y vamos a ver la OPEP que decide en ese entorno. Podría volver a darnos la sorpresa de recortar producción, debe dar una explicación de si han recortado producción o simplemente lo dijeron por decirlo. Y tenemos también la fotografía, fíjense en verde, de todo o de casi todo el componente alimenticio, con la excepción del café y del cacao. Oro arriba un 1%, 1964 puntos, menos la plata, 0,32% arriba en 23,44. Cae, pero en términos generales está más alto el dólar, 104,03, aunque caída del 0,10. Se espera que ahora, después de llegar al acuerdo del techo de deuda, se fortalezca más el euro, que está subiendo un 0,07, 1,0751 es el cambio. Se espera que se debilite el dólar un poco a entornos donde lo teníamos, en el entorno del 101 y no 104, ahora mismo está muy fuerte el dólar. Tenemos a la libra también fortaleciéndose, pero lejos, cerquita, pero no tocando el 1,24. Tenemos al yen subiendo 0,20, más fuerte que el resto de contramonedas. Y tenemos, por las elecciones turcas, a la lira desplomada por los próximos 5 años de Erdogan. Lira desplomado. Vamos a ver en el mercado español cómo afecta a BBVA a partir de las 9 de la mañana. Con esta fotografía, poca volatilidad, en el sentido de que está cayendo el VIX un 2,21%, sube arriba toda la fotografía del mercado, pero muy poquito, como con poca ilusión, ¿no? En un entorno donde el techo de deuda era un teatrillo que todo el mundo sabía que tenía que llegarnos. Temas del día. Uno que empieza a aparecernos, ¿no? Ese decoupling de economías, muy claro, entre la economía china y la economía estadounidense, entre Rusia y China y el conjunto del mundo, entre Rusia y Europa. ¿Hay alguna duda de que no va a volver el petróleo y el gas al conjunto europeo aunque acabe la guerra de Ucrania? Pues si la tienen, aquí lo tienen. Fíjense, Rusia expulsa a cientos de funcionarios alemanes en las últimas horas. Estoy como Biden. Diplomáticos, profesores y personal de instituciones culturales alemanes tendrán que abandonar en este mes que viene, el de junio, Rusia, después de que Moscú imponga un límite al personal extranjero de unfriendly countries, Alemania en el punto de mira, para que trabajen en su país. Respuesta rápida de Alemania. Alemania introducirá un límite similar en el número de empleados estatales rusos en Alemania. De vuelta al país, desde Rusia, desde Alemania, todo con amor. Los empleados se verán obligados a abandonar el país en la primera semana de junio. ¿Qué significa? El decoupling económico que veíamos, iba viendo, ya es un hecho real. La Guerra Fría en el lado económico acaba de llegar con una dureza extrema.
hasta el punto que no son bienvenidos determinados trabajadores de países unfriendly. El movimiento de Rusia desata el movimiento también de decoupling económico. Una vez que tus trabajadores, por ejemplo alemanes en Rusia, que están aprendiendo, viendo de otras formas en el otro lado del bloque, se marchan, se pierde también el compartir determinada tecnología, determinado conocimiento. Y lo mismo desde el lado ruso. Una vez que dejan de ver en Alemania toda la fotografía que podían aprender, se pierde también ese compartir de información, compartir tecnología, compartir conocimiento. Ojo, porque es más importante de lo que parece ver cómo la fotografía geopolítica nos lleva en la economía a un decoupling económico. De tal manera que los avances en un bloque no se quieren compartir al conjunto. Así hemos vivido los últimos 40 años, ahora les puede parecer raro, pero así es como hemos vivido, con un movimiento de globalización muy potente que llevaba a que ese movimiento de crecimiento económico venía impulsado por el compartir conocimiento. Ahora ya no solo no se comparte, sino que se expulsan. Rusia expulsando a cientos de funcionarios alemanes, Alemania introduciendo un límite similar en el número de empleados rusos en Alemania. Fin de semana, tema fundamental en Europa, además de las palabras de Bruselas acerca de que no hubo ningún problema con el marido de von der Leyen en la asignación a una empresa de más de 300 millones de euros. Los von der Leyen han dormido este fin de semana a pierna suelta, pero en el conjunto europeo ha sido uno de los movimientos que ahora mismo se mira con mayor preocupación por ver cómo la Comisión Europea ha tapado todo el problema, lo ha puesto debajo de la alfombra y ha dicho: dejen a von der Leyen, 300 millones repartidos en tiempos de coronavirus, donde se dice no hay conflicto de intereses. ¿Raro o no? Rarísimo. El otro tema fundamental del fin de semana nos lleva a Francia. Le Figaro ha abierto la caja de Pandora de todas las cajas de Pandora. El Brexit. La posibilidad de que Francia abandone la Unión Europea, y ya lo ha planteado directamente hasta Macron. Hay que revisar la política migratoria europea, sobre todo porque países como España, es decir, al sur de Francia, no están aplicando una política migratoria que beneficie los intereses franceses. ¿Y qué hace Le Figaro? Lleva el fin de semana una encuesta, ha llevado, en el que dice que el 72% de los franceses quieren un referéndum, viva la democracia, alrededor de la política migratoria. Oiga, no estamos de acuerdo con lo que se está viviendo en Francia, queremos un referéndum claro sobre cómo tiene que ser la política migratoria. Hasta ahí, nada problemático, hasta que el 66% apuesta por reformar lo que Europa cambió en la Constitución, en el movimiento francés, en la Constitución, alrededor del concepto comunitario cultural. Es decir, la política migratoria puesta ahora mismo europea en una situación complicada. Si Macron presiona, le va a tener que hacer caso a von der Leyen, y von der Leyen no quiere hacerle caso en temas migratorios, porque la política no es la de Meloni, es la de von der Leyen. De tal manera que se acaba de abrir la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque lo que pide ahora mismo Francia es que si no, los ciudadanos franceses, si la política migratoria no cambia, movimiento de Brexit, que es lo que sucedió en Reino Unido. ¿Por qué Boris Johnson se aupa en el entorno británico para conseguir el Brexit? Por la política migratoria europea. De tal manera que la política migratoria europea o cambia o tenemos el siguiente problema. Ya no es un problema económico, es un problema migratorio. 300% ahora mismo. Y fíjense porque Macron ha puesto encima de la mesa que es necesario primero leer a Norbert Elias y segundo poner encima de la mesa el concepto descivilización. Macron, poner encima de la mesa el conjunto europeo la necesidad de hasta dónde tiene que ir el concepto globalizador de ese proceso de civilización continua, de unión de civilizaciones. ¿Hasta qué punto no tiene que darse un paso de protección? Macron. Por lo que el concepto de civilización, entrando en la política migratoria europea, puede ser un problemón, sobre todo de cara a las elecciones del año que viene, europeas. Ojo con la fotografía del Brexit, porque el movimiento de Le Figaro
ha sido el tema clave en toda Francia durante todo el fin de semana. No quieren los franceses seguir ni un minuto más, 72%, que se haga ya un referéndum, 66%, hay que acabar con el comunitarismo cultural. De tal manera que no se quiere pasar ni un minuto más en este entorno en el que la política migratoria europea está generando un problemón en Francia. Ojo al movimiento de Frexit que se nos abre esta semana como nuevo nubarrón no percibido anteriormente hasta que este fin de semana Le Figaro planteaba cuál es de verdad todo el planteamiento de los ciudadanos y la reacción rapidísima de Macron. El concepto de civilización tiene que ponerse encima de la mesa. ¿Qué significa? El riesgo de que otra vez Europa viva un movimiento de desestabilización, aunque el Frexit no llegue a término. 5 claves del día, empezando sobre todo por ese techo de deuda. Biden-McCarthy. La clave fundamental hoy es entender qué hará Wall Street y sobre todo el ahora qué. Ya hay acuerdo en el techo de deuda, ya se sabe que se amplía sobre todo el presupuesto de defensa un 3,3%. A partir de aquí, ¿qué hará Wall Street? ¿Hará como en 2011, movimiento de caída, o hará el modelo 2023 siendo un movimiento lateral o alcista? Vamos a ver, porque el problema está en el conjunto de la fotografía que tenemos ahora. Techo de deuda superado, problema de crisis financiera, próxima subida de tipos de interés en la FED. ¿Hacia dónde van los problemas a los que ahora mismo la economía sigue intentando mirar? El mercado mira hacia otro lado. El segundo punto claro es que tenemos ahora mismo la bocina del inicio de la escalada. Acaba de empezar el movimiento de la última línea roja. Y lo ha dicho durante el fin de semana Ucrania. Ya tienen los 48 F-16 que necesitaban para hacer la contraofensiva. ¿Rusia qué le ha dicho? Nada a Ucrania. Lo que se le ha dicho es al Reino Unido. Sois parte ya de la guerra. Durante el fin de semana hemos visto la escalada. F-16 de los años 70, que van a ser sustituidos en todo Occidente por los F-35. Debía estar alguien cansado de los F-16. A Ucrania, los primeros 48 F-16 entran en escena, pero lo que hace Rusia es mirar ya definitivamente a Occidente. Ahora el problema es global. Ahora la batalla, la guerra, ya no es solo en Ucrania. Es una guerra de Occidente contra Rusia y el bloque de Rusia. Hay que ver quién se posiciona ahora con la llegada de los F-16 ahí, al lado de Rusia, porque puede recibir también un aumento de ayuda. Por lo que hemos cruzado una nueva línea roja. Una vez que vienen los 48 F-16 de Occidente para la contraofensiva ucraniana, hay que ver si Rusia directamente escala. Y si escala, ¿cómo escala? ¿Cuál es el siguiente de los asuntos para ver cómo escala hacia Occidente? ¿Cómo lo va a hacer? Es la duda a estas horas. ¿Qué ha dicho Ucrania? Que si no es hoy, es mañana, y si no es mañana es pasado, y si no es pasado mañana es durante la semana. Pero la contraofensiva habría llegado para ellos. Ojo con el Euribor, en términos europeos, se va a superar el 3,8, son nuevos máximos desde 2008 hipotecarios, para todos los que están en variable. Ojo con la fotografía de la demanda interna. Vamos a conocer además datos esta semana de inflación en Europa. El jueves vamos a ver si movimiento de hipotecas con el Euribor por encima del 3,8 están degradando la demanda interna, o hay que esperar un poquito más con una subida o dos más del Banco Central Europeo para encontrar el movimiento donde la demanda interna, que ya está cayendo, luego lo veremos, Lagarde nos dijo, no va a haber recesión, toma Alemania recesión 3 tazas, no va a haber, o va a haber un pico y vamos a ver el jueves, si los del Banco Central Europeo tienen a los mejores economistas o tienes a 3 que pasaron por allí y que les han puesto de economistas, pero vamos a ver la fotografía. Viernes conoceremos el informe de empleo, conoceremos el PMI de Estados Unidos y miércoles, libro beige de la Reserva Federal. Elecciones. Parte importante del día. Lira turca ya cayendo. Erdogan 5 años más. Le ha conseguido dar la vuelta en apenas 20 días a lo que el 99% de la probabilidad es que Erdogan pierda. ¡Pum! Segunda vuelta, Erdogan 5 años más. Y aquí en España, pues, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Con un escándalo de si habían comprado votos por correo,
medio secuestro de una candidata del PP por parte de alguien del PSOE. ¿Pero qué iba a pasar? Una marea azul que barra lo que la gente está hasta las narices, que es de tonterías, en lugar de resolver los problemas de la gente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La vuelta que digan, oiga, pone alguien aquí un poquito de orden. Y es lo que ha sucedido, un poquito de orden a falta de que lleguen las generales. Lo que vivimos ayer es un preludio. Ahora, ¿eso significa que se van a acabar todas las tonterías? Vamos a ver. De entrada, el otro escondido en la Moncloa. No quería ni salir. Pedro, ¿vienes a Ferraz? ¿Qué dices? ¿Pero hoy qué hay? Yo estoy aquí repitiendo la final del Madrid de baloncesto de la semana pasada, que me la he visto ya 8 veces. Es que ni dio la cara. ¿Por qué? Porque cómo nos mentía ayer a todos los españoles. ¿Qué se le iba a ocurrir para mentir? No iba a decir la verdad. Que ni apareció. Es que ni apareció. Es que la marea azul se lo llevó directamente por delante. Y en el otro lado, pues las tonterías también. Es decir, que si el alcalde de Madrid con sus chorradas de las máquinas, es que tenemos una en España muy gorda. Porque claro, si se van unos, pero vienen los otros con unas tonterías peores que las de los anteriores, ¿qué decía este? Que se había tomado. Entonces, cuidado, porque hay una situación fundamental. España empieza la presidencia europea en un mes. Y lo empieza en el peor de los escenarios, con un descrédito en el conjunto europeo, con una situación además de deuda que mira a España además de Italia, y con una percepción de que llega allí el presidente de turno porque le llega el turno, que en su país ni sale cuando pierde. Que se ha metido la cabeza debajo de la arena para que no le vean. Para no tener que decir, la gente me ha hecho un atronador, vete a tu casa. Lo que pasa es que, claro, le quedan 6 meses. Hoy tiene una opción. Rompe el gobierno. Hoy tiene una opción. Rompe el gobierno y, sobre todo, a los suyos, que están hartos de con quién se ha unido, les empieza a decir, podemos gobernar. No podemos. Podemos gobernar, que es diferente. Por lo que elecciones en España, que la gente está harta. ¿Pero qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Si lo de Paje es un milagro. Es un milagro. Pero ¿qué iba a pasar? Si la gente está harta. Pero harta hasta el nivel máximo. Y las hipotecas ni tan siquiera han golpeado en el máximo a los ciudadanos. Está empezando a golpear. La gente está harta. Cuando le dicen, si viven mejor que hace 3 años. ¿Quién? ¿Tú? ¿Que vives en Moncloa con todo pagado? Pero la gente, los ciudadanos, están hartos. ¿Qué iba a pasar? Dice, una marea azul, dice el valenciano. Pero a ver, Puig, si saliste diciendo hemos quitado la corrupción en Valencia, ¿pero qué corrupción habéis quitado? Si habéis dado a dedo a tu hermano contratos. Si es que era un nivel de decir, ¿pero cómo nos toman el pelo? ¿Pero cómo puedes decir que has acabado con la corrupción cuando tienes casos que has dado dinero hasta a tu hermano? Entonces, dice, hay una marea azul. No ha habido ayer una marea azul, ha habido una marea contra lo que había, que es el hartazgo. La gente está harta, hasta las narices. Toma una paguita de 200 euros para que te paguen Netflix. Claro, ¿qué es lo que sucedió ayer? Que ni chapote. En este escenario no le votó ni chapote. En este escenario la gente votó a cualquier otra cosa, o se quedó en su casa o se fue a pasear. ¿Y qué es lo que recibió por la noche? Que el presidente del gobierno metía como un avestruz la cabeza debajo de la tierra para que pasaran las horas, en lugar de dar la cara como un líder y decir, he entendido el mensaje, voy a hacer cambios. En lugar de eso, vivimos lo que no habíamos vivido nunca, que es que el presidente del gobierno se encerraba en su maravillosa Moncloa, veremos si no la ocupa, entiéndanme, y dice, no, yo de aquí no salgo. Y luego tienes a los otros, a los venezolanos convertidos en... No, los maduros convertidos aquí en España. No hay ocupación, no. Lo que no hay es Podemos. La gente ha llegado al punto de que como me niegas la mayor, no hay peligro de que me ocupen la casa. No, lo que tú tienes es esto. Mira, 0. ¿Por qué? Porque la gente está harta. Es decir, que llevamos toda la vida trabajando para tener una casa y me va a venir uno a ocupármela y tú no vas ni a defenderme, sino que vas a defender al que me la ocupa, a tu casa. Pero todos, 0.
¿Por qué? Porque la gente está harta. ¿Pero qué me estás tomando el pelo? ¿Con que me ocupan la casa y tú defiendes al que me la ha ocupado? Pero mira, vete a Venezuela y disfruta. Mira, hoy tienes un hijo y dices, no hay pañales, pues le pones tú las manos. Pero te vas a Venezuela y lo disfrutas. Pero no nos infectas el país de Venezuela, de Maduro, de tus políticas populistas. Por lo que hoy hay un movimiento muy claro, que rompan el gobierno. Si el PSOE quiere tener opciones, que rompa el gobierno. Y sobre todo el presidente igual puede sacar ya la cabeza debajo de la tierra. Que han pasado no sé cuántas horas, pues sí, te han dado una paliza descomunal. Te han dado una paliza descomunal, la que te merecías, pero no por el PP, sino que la gente no quiere es a ti. ¿Por qué? Hombre, porque estás diciendo que no hay ocupación. ¿Pero cómo que no hay ocupación? ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero cómo que la gente, bueno, le hemos resuelto los problemas, viven mejor, pero si tenemos el Producto Interior Bruto todavía antes que el coronavirus? No hemos recuperado ni el Producto Interior Bruto de antes del coronavirus. ¿Pero qué política económica es esa? Y toda la culpa es de las empresas, y toda la culpa es del IBEX 35, por lo que al final, a tu casa. 8:26 de la mañana y Podemos. Mira, esto. 0. 8:26 de la mañana. Eva Villanueva, volviendo a los mercados. Asia, cuidado que Estados Unidos y Reino Unido lo tenemos cerrado. ¿Cómo viene, cómo cotiza el techo de deuda? Modelo 2011, modelo 2023, vivimos en el Flower Power. Buenos días. Buenos días. Bueno, Tokio siempre suele seguir la estela de optimismo de Wall Street y es verdad que aunque hoy no vamos a tener la referencia del principal mercado del mundo cerrado, como nos venimos contando por ese día de los caídos, por ese Memorial Day, vemos como en el mercado de futuros lo que estamos viendo es ese comportamiento de avance en los futuros del S&P, 0,34%, también avances para el mercado europeo, y el índice Nikkei en Tokio también se ha teñido de fiesta, máximo de 33 años, máximo de los 90, 1% de subida, 31.233, pero también hay que decir que sigue la euforia de ese mercado de semiconductores, de esas fabricantes. De hecho, al contagio de Nvidia, que cumplía marca histórica el viernes, hoy Advantes también, 4%, aunque ha llegado a subir más de un 6% el fabricante, hasta los, aquí lo tenemos, subida del 4% hasta ahora, hasta los 17.670, por cierto, en una jornada más de debilidad del yen, y en el que vemos también como en las tecnológicas SoftBank hoy también presume de lo que es su peso y su movimiento, 8-20% de subida, y vemos como, sin embargo, hoy dentro de la recuperación del mercado del crudo, Inpex sube el 1,72% de forma más moderada. Retroceso en la Sertec del 2%, y eso sí, por cierto, Japón muy pendiente hoy de lo que le ha dicho China, que le ha urgido a detener las restricciones en las exportaciones vinculadas a chips. Dice que eso no es un juego limpio. Mirando a Hong Kong, aquí lo que hay son más dudas. De hecho, entre las cuestiones que están gestionándose y cotizándose en la jornada de hoy son esos diagnósticos, además, que llegan por parte de Morgan Stanley, que ha dicho como el gasto de los consumidores chinos no va a volver pronto a los niveles previos al COVID, apuntando además a lo que va a ser problemas a las grandes marcas internacionales, poniendo nombre como Starbucks. 0,83% de lo que cae el Hansen, el tecnológico 1% de caída, mientras, recordemos, China dice a Japón que detenga ya esas restricciones a los exportación de chips. Y entre los nombres protagonistas vemos, por una parte, cómo esos semiconductores siguen avanzando, 2,77% es MCI, y vemos también subidas del 2% para Huajón, dentro de ese mercado que es el que vive realmente la fiesta en las últimas semanas por todo el globo. En cuanto a las grandes compañías de referencia, al gigante electrónico Alibaba, 0,51% a la baja. Baidu, sin embargo, despega el 3%, más vinculado con la IA, y Tencent, que pierde ese 3%, y Shanghái con avances moderados del 0,32%. Hoy, por cierto, también, por mirar la fiesta, el Kospi surcoreano está de fiesta. Taiwán, sin embargo, sí cotiza, ganancias del 2% para el índice de Taiwán, y TSMC con avances más moderados del 0,35%. Gracias, Eva Villanueva. Última hora de movimiento en torno a la guerra ucrania. Lukashenko, que saben que ha recibido armas nucleares de Rusia,
se las ha trasladado de manera, bueno, sobre todo para protegerle, dice Rusia, del entorno de la OTAN. Ha salido Lukashenko, nada, hace unos minutos en la televisión bielorrusia diciendo un mensaje claro a Kazajstán y a otros países del entorno satélites de Rusia. El mensaje pone los pelos de punta, ha dicho, hay armas nucleares para todos. Únanse a nuestro bloque, ha dicho Lukashenko, que tendrán suficientes armas nucleares como para defenderse lo que necesiten. Por si tienen alguna duda de cómo va escalando el conflicto en la guerra de Ucrania hacia afuera, es decir, no solo al entorno de la guerra de Ucrania, sino mirando a Occidente. Lukashenko diciéndole al resto de países satélite de Rusia, vamos, donde están yendo todas las exportaciones, que por las sanciones ya no van a Rusia, Kazajstán, Georgia, todos los países del entorno satélites, que están viendo el aumento de las exportaciones, no solo de China, sino también de Alemania, le dice directamente, hay armas nucleares para todos, como si fuera una fiesta del sábado por la noche. Hay armas nucleares para todos, por lo que pueden unirse al conjunto, dice Lukashenko, del Estado ruso al bloque. Vamos, una reformulación de la Unión Soviética en toda regla. ¿Qué es lo que tenía la Unión Soviética en cada uno de los países para tenerles contentos? Armas nucleares. De tal manera que movimiento hacia la guerra fría que estamos viviendo desde hace ya un año y pico. El movimiento de que la guerra de Ucrania nos hace bloques. 8:31 de la mañana. ¿Se va deteriorando la fotografía económica? ¿O esto aguanta hasta el punto de que usted sale y dice, no, me han subido la hipoteca, pero estoy feliz a más no poder? Voy a seguir gastando lo que sea. ¿O está habiendo un deterioro? Fíjense lo que lleva el Confidencial. Tasa de morosidad sube ya al 6,5%. Primera alerta en crédito al consumo con el mayor aumento de la mora desde la anterior crisis. Desde 2009. Y estamos empezando. La morosidad global de la banca sigue contenida. Pero ha habido, dice, un repunte inusual en el volumen de créditos dudosos en los establecimientos financieros de crédito. Ojo al movimiento, primera alerta de crédito al consumo con el mayor aumento de la mora desde 2009. Tasa de morosidad sube al 6,5%. Fíjense en el siguiente gráfico. Quiebras en Estados Unidos a un nivel no visto en años. ¿Cuánto? 2011. Mírenlo. SP Global nos dice el movimiento desde enero a abril, que sería el azul oscurito, el resto es el resto del año, es decir, el otro azul, este es para el resto del año desde abril, marcándonos el camino de que estamos profundizando en el movimiento de quiebras en Estados Unidos. Aquí estábamos en un movimiento de empezar a recuperar, a tener cada vez menos quiebras, pero fíjense el movimiento que hicimos en 2011. En un movimiento preocupante como en Estados Unidos, las quiebras empresariales sí están aumentando a un nivel acelerado. Esto es importante de cara al empleo. Aquí no hay manera de salvar empleo. Miren el siguiente gráfico porque Lagarde nos dijo que la inflación se mantendría alta mucho tiempo y que no habría riesgo de recesión. Alemania ya está en recesión. No, winter recesión. No, veremos si el tercer trimestre consecutivo en recesión, pero 2 ya, 0,503 en negativo, pero Lagarde nos dijo no iba a haber recesión. ¿Qué nos dijo también Lagarde? Se mantendría muy alta la inflación y por eso hay que subir y subir y subir y subir y subir tipos. En lugar de decir política monetaria, política monetaria, política monetaria, política monetaria es la causante del movimiento inflacionario. Sobre todo en España y en Italia, a pesar del movimiento inflacionario de reducción que tiene España hasta el entorno del 4%. Pero, ¿y precios industriales? ¿Y precios del gas? ¿Qué es lo que están haciendo ya? ¿Precio general? Menos 4,5%, pero no hay deflación, pero no hay un movimiento claro desinflacionario en el conjunto de la economía. Pero miramos el dato en España, menos 4,5%, y miramos también el movimiento que nos está dando el IPRI alrededor de los precios industriales con una caída hasta el 4,2%, pero el movimiento sobre todo del índice general, el que tiene la energía, una caída al menos 4,5%. La producción, que anticipa lo que va a suceder con la inflación, menos 4,5%. Se debilitan las exportaciones porque la demanda externa es cada vez más débil y en España la demanda interna está como ayer Sánchez en las elecciones. Perdida, desaparecida. En otro lado, menos 4,5%. Pero Lagarde nos dijo que no iba a haber recesión, menudo figuran los economistas del Banco Central Europeo, y también nos dijo que se iba a mantener durante mucho tiempo la inflación. ¿Qué está sucediendo? Por culpa de la energía.
¿Y qué está sucediendo? Menos 4,5%. Fíjense en el siguiente gráfico, volviendo al mercado. Saben que hoy, festivo en Estados Unidos, festivo en Reino Unido, pero sí se mueve, aunque con poca liquidez, el S&P 500, que está en el entorno del 0,3%. Grandes especuladores en S&P 500, en el mayor número, es decir, grandes hedge funds, en el mayor número de cortos, ya desde 2007. Ahora, ya desde 2007, vamos cada vez a más. Es verdad que dicen los analistas, cuidado porque esa posición de cortos, por la teoría de la opinión contraria, nos puede generar un subidón descomunal. Vamos a ver si tienen razón los hedge funds o la teoría de la opinión contraria. Pero la fotografía está marcada que aquí va a pasar algo. O hacia arriba o hacia abajo. Ahora mismo lo que tenemos es un movimiento lateral. Pero eso, en esa cantidad ahora mismo de cortos, sobre todo de hedge funds, de grandes especuladores, que no se veía desde 2007, nos está marcando que esto está a punto de meter un petardazo. Vamos a ver hacia dónde. Vamos a ver si sigue el GPS que se vivió en 2011, cuando se llegó al acuerdo del techo de deuda, o marca un camino particular, propio del 2023. Más flower power, más mirando... Bueno, a mí me da igual lo que pase. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la fotografía que nos está marcando el cobre. Claro, dice, no, es que no se está debilitando el cobre. ¿Cómo que no se está debilitando el cobre? Está profundizando la caída. Fíjense el movimiento donde ya se rompe esta fotografía para intentar buscar cómo el cobre sí está mirando que la economía se está debilitando. ¿Dónde está el cobre? En todo el proceso de fabricación. ¿Qué es lo que está haciendo el proceso de fabricación? Cayendo. ¿Qué es lo que está haciendo el cobre? Cayendo. ¿Qué están haciendo los materiales industriales? Caer. ¿Qué significa que caen los materiales industriales? Que se va a producir menos. ¿Y por qué se va a producir menos? Porque la demanda está ahora mismo erosionada, como Sánchez, sin querer salir de la Moncloa. Prefiere estar escondido. La demanda está igual, escondida. Miren el siguiente gráfico, porque habría que ver el gráfico de IF alrededor de quién está apoyando el movimiento de reducción de la inflación. El quantitative tightening lo está haciendo sobre todo Alemania, que están hartos de los del sur de Europa, porque ellos hacen una política fiscal restrictiva. ¿Y qué sucede en el sur de Europa? Italia y España, una política fiscal expansiva. Quantitative easing. ¿Alrededor de qué? De que si el Banco Central Europeo golpea, yo fiscalmente intento ayudar. Con presión fiscal en máximos en España. Histórica. Y sin embargo, desde Europa se mira el movimiento de no hacer quantitative tightening mediante política fiscal frente a la política monetaria del Banco Central Europeo. Ojo porque este gráfico nos lleva a por qué el Banco Central Europeo, se dice en el norte de Europa, necesita más ayuda para centrarse en su mandato de estabilidad de precios. Lo que se dice en el norte de Europa, Schnabel, Not, holandés, lo que están planteando es, oiga, es que como ustedes en el sur, su política fiscal está yendo en contra de la política monetaria del Banco Central Europeo, nosotros tenemos que subir más hasta que destrocemos lo que ustedes están implementando mediante política fiscal. A lo que contesta Calviño, oiga, si tenemos la inflación muy por debajo de la suya. Pero ¿qué es lo que dicen los que mandan el Banco Central Europeo? Como no os alineéis fiscalmente con la política monetaria del Banco Central Europeo, nos la estáis liando. Y este gráfico de IF, marcado sobre todo desde el norte de Europa, nos dice, oiga, es que hay una parte de Europa que hace quantitative tightening fiscalmente y hay una parte de Europa que hace quantitative easing, es decir, política monetaria, política fiscal expansiva en un entorno donde se tiene que reducir la inflación. ¿Cómo se va a reducir la inflación? Y sobre todo, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva que esto implica que el Banco Central Europeo tiene que intervenir de una manera más agresiva. Fíjense en el siguiente gráfico, 8:38 de la mañana, que nos manda lo que está diciendo AEI Economics alrededor de la reflexión sobre cómo se puede volver a una política monetaria que pueda estar en el entorno del momento anterior al tiempo del COVID, con un movimiento donde los salarios van en contra de los esfuerzos desinflacionarios. Es decir, si en España, por ejemplo, se pacta 4,33, 4% 2023, 3% 2024, 3% 2025, ¿cómo vamos a tener la inflación en el 2%? Se caminará la economía a un entorno del 3%. Lo que nos dice AEI Economics es hay que mirar la manera de explorar cómo se puede hacer un puente que una los salarios reales con su tendencia, mirando sobre todo inflación, desempleo y tipos de interés. En uno de los artículos más leídos este fin de semana entre pasillos y pachos de ejecutivos que estaban diciendo, cuidado con lo que está sucediendo
con el movimiento de aumento salarial. Miren el siguiente gráfico, donde depende del norte de Europa de tener además esta fotografía. Los mercados venden deuda de la periferia, los mercados están vendiendo deuda de la periferia, por lo que han visto antes de política fiscal, es decir, el inversor ve la deuda de Italia y España y dice, es poco interés para el riesgo que tiene. Poco interés me estás dando para el riesgo que supone tu quantitative easing en materia fiscal expansiva en un momento inflacionario y donde el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés para golpear. Miren, la zona euro se puede seguir engañando con esta fotografía. Puede hacer lo que quiera y el Banco Central Europeo se puede autoengañar todavía más. Pero eso significa que el Banco Central Europeo se quiere seguir convirtiendo en el único financiador de los déficits fiscales de la periferia. No compre, no meta, no siga haciendo compras en el sur si considera que fiscalmente le están torpedeando esa fotografía que usted necesita de una política fiscal restrictiva para que la política monetaria del Banco Central Europeo tenga efecto. Pero nos estamos haciendo trampas en el solitario. El sur es fiscalmente expansivo, sobre todo Italia y España, llega el inversor y dice, muy poco riesgo me estás pagando, muy poca rentabilidad me estás pagando para el riesgo que estoy asumiendo. Vendo y me compro, ¿qué? Norte de Europa. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central Europeo? No os preocupéis, hijos míos del sur, que aquí está el dinerito para pagaros. Son trampas en el solitario, en un entorno donde la deuda, aunque hayamos superado el techo de deuda, no deja de ser uno de los problemas a medio y largo plazo más importantes para intentar asumir. Y es que la crisis de deuda es un elemento de cada vez que vamos pasando tiempo, se va haciendo más grande el globo, donde la explosión será más grande. Miren la siguiente fotografía que nos marca también esta mañana la manera en la que el euro está sobrevalorado en este entorno. 1,07, pero lo que nos están diciendo los analistas es que este 1,07 es realmente algo así como un 1,50 sobre una base ponderada comercial amplia, que sería la línea naranja, que nos estaría marcando que hay una sobreponderación muy fuerte en el entorno del euro, una vez que se tiene en cuenta la fortaleza del dólar. Hay muchas razones para que ahora mismo esté tan fuerte el dólar, pero estas no se están trasladando al euro. De tal manera que lo que tenemos es una valoración de 1,07 en el momento, pero muy sobrevalorada, porque en estos términos lo que realmente se estaría hablando es un 1,50 en una base ponderada comercial amplia, que sería la línea naranja. De tal manera que hay una sobreponderación muy fuerte en el entorno del euro. Cuidado con ello. Miren el siguiente gráfico, 8:42 de la mañana, en el que volvemos al origen, acuerdo ya, techo de deuda, pero la fotografía sigue asustando. Esta es la parabólica de la deuda de Estados Unidos, de la principal economía del mundo. Y el techo de deuda se puede superar, pero si no hay un cambio de política en Estados Unidos alrededor del gasto, esto es un problemón que antes o después no hay quien lo pare. Por lo que más le vale a McCarthy, a Trump, a Santis, a Biden, a Kamala Harris y a quien quieran empezar a tomarse en serio o nos van a dar un problema a todo el mundo. Miren la parabólica del techo de deuda. Miren cómo cada vez se tiene que volver a levantar porque necesita más y más y más y más dinero. ¿Sobre todo desde cuándo? Sobre todo desde la crisis financiera, donde Estados Unidos ha perdido el norte a la hora de ejecutar el presupuesto. ¿Por qué? Porque necesita ayudar a su economía para que China no le pase como un camión por la izquierda. 8:43 de la mañana, enseguida abrimos mesa de debate con las gestoras para ver qué está sucediendo, cómo afecta el techo de deuda, cómo se ve el conjunto del año, qué se puede hacer a medio y largo plazo con la cartera. Titulares del día.